Buenas noches, hermanos. Nos encontramos una vez más por este medio para el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Nos encontramos en el libro de Marcos capítulo 4, del versículo 21 en adelante. Veíamos ayer cómo Juan nos compartía la parábola del sembrador y cómo el Señor hace un giro en su ministerio y empieza a hablarle por parábolas. ¿Por qué hace esto el Señor? Mateo 13 del 13 al 15 nos dice lo siguiente. Vamos a leer ahí. Mateo 13 del 13 al 15 dice: Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Por este motivo el Señor empezó a hablarles por parábola eh, a la gente, ¿no? A la gente. ¿Por qué? Porque se le había acusado de que estaba fuera de sí y de que echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Vamos a orar para comenzar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, Señor, la cual nos enseña, la cual es la lámpara a nuestra vida y la luz, Señor, que ilumina nuestro camino. Gracias porque por ella llegamos al conocimiento del amor que tienes hacia nosotros, porque por ese amor has enviado a tu Hijo, Señor, para que muera por los pecados de la humanidad. Todo aquel que cree, sabemos que tú le recibes como Hijo. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Versículo 21 dice: También le dijo: ¿Acaso se trae una luz para ponerla debajo de un almud? ¿No se deja dice, o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también: Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Versículo 26. Decía además: Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vemos cómo el Señor empieza la parábola, ¿no? De la parábola esta, no hay nada oculto. Primeramente, en el versículo anterior, en el versículo anterior, en el 20, nos enseña de qué, de que si la palabra entra en un corazón sensible a la palabra, ¿qué es lo que hace? Da fruto, ¿no? Y ese fruto en esta parábola es la luz. Empezamos a hacer luz, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hacer luz, no nos podemos esconder o meternos, como dice acá, debajo de un almud, debajo de la cama. Ahora vamos a ir viendo qué son estas cosas y qué representan. Pero está queriendo decir que si vos aceptaste el Evangelio, aceptaste la verdad de Dios, en algún momento vas a tener que, se va a manifestar lo que son, que no se puede esconder esto, ¿no? Mateo 4:14 dice, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice así. Y Efesios 5:8 dice que en otro tiempo nosotros éramos tiniebla, ahora sois luz, andad como hijos de luz, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que en algún momento, si aceptaste la palabra de Dios, en algún momento se va a manifestar, ¿no? Porque no se puede esconder, ¿no? Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3, nos dice lo siguiente, ¿no? Que si el Evangelio
está encubierto, en lo que se pierde está encubierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si una persona encubre la palabra que recibió, en algún momento se va a perder, porque no la va a poder manifestar ni sacar a la luz la verdad del Evangelio, ¿no? Sería un comportamiento muy extraño en un hijo de Dios que pasara esto, de que aceptamos al Señor, Él nos cambia, nos da una nueva vida, y que en representativa de esa nueva vida, en vez de contar a otras personas qué hizo Dios en nuestra vida, nos escondamos y nos silenciemos, ¿no? Por así decir. También hay otra verdad, ¿no? Que muchas veces es difícil dar testimonio de Cristo por miedo a hacer burla de otra persona, para hacer el objeto de burla, y otra es por persecución. Sabemos que en otros países y en la antigüedad se perseguían a los creyentes, a los verdaderos cristianos, y los mataban. Hoy hay países que inclusive tienen ley de que no pueden adorar al Señor, ¿no? Y toda persona que quizás se encuentran con la Biblia, la matan, digamos, directamente, la matan por su creencia, ¿no? Pero también vemos de que el Señor nos advierte de esto y nos dice que si nosotros nos avergonzamos de Él en esta generación adúltera y pecadora, dice que cuando Él venga en su reino, se avergonzará de nosotros. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 9:26 y Marcos 3:38. 3:38. Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos enfrentar todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Todo lo que vaya aconteciendo en nuestra vida, el Señor nos da un espíritu de fortaleza para enfrentarlo, ¿no? Y poder testificar de quién es el Señor de nuestra vida. Ahora vamos a las cosas simples que el Señor nombra. Primeramente dice debajo del almud. Para lo que saben y para lo que no saben, almud era una caja, un cajoncito que se usaba para medir lo que era la cebada, lo que era la harina, lo que es el trigo, el maíz, todo, y mayormente se usaba para en comerciar, ¿no? Es decir, yo tenía un negocio, venía a comprarme harina y tanto dinero de harina yo medía en esa caja, lo medía y se lo daba al comprador. ¿Qué nos enseña esto también, no? Como veíamos en la parábola anterior de los afanes, que la palabra cae en una tierra, pero los afanes de este mundo dice que la ahogan hasta el punto que se hace infructuosa, ¿no? Que no da fruto. Acá es exactamente lo siguiente: si nosotros nos enredamos en los negocios de este mundo, es muy probable que esa luz se termine opacando, ¿no? O se termine, como se dice, tapando. Eso es una advertencia que nos da, es muy claro, ¿no? De que sabemos que si nosotros dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo y no a la cosa del Señor, en algún momento lo que la palabra esa que daba fruto, que tenía que ser luz, se va a terminar apagando. Sabemos que si nosotros ponemos una luz y la tapamos, en algún momento esa luz no se ve, primeramente no se ve, y si en ese entonces, como eran prácticamente era aceite quemándose sobre una mecha, vos la tapás y se apaga, ¿no? Eso me lleva a pensar cuando dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu también, ¿no? En este caso, dejaría de alumbrar la luz. Y otro objeto, ¿no?, que nombra acá es la cama. Y la cama representa la pereza, ¿no? ¿De qué? De que por la pereza de la persona que recibe la palabra y no hace nada, se queda con la palabra, ¿qué pasaría, no? El testimonio se ahoga, el testimonio. Es como que, es decir, creyó en el Señor, pero ahí está, no hace nada, no muestra indicio de esforzarse tampoco para crecer, y se queda haciendo, como quien dice, la plancha. Proverbios 6:9 nos dice:
Vamos a leer Proverbios 6:9. Fíjense en lo que nos dice Proverbios 6:9. Proverbio 6:9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿No? Y acá le está hablando exactamente esto: personas que reciben la palabra y hacen la plancha, como quien dice. Se quedan prácticamente sin hacer nada. Y ahora vamos a ver el caso contrario. Vamos a buscar 2 de Pedro 1, que lo estuvimos estudiando. 2 de Pedro 1, versículo de 7 a 9. 1 de Pedro 1, de 7 a 9, dice así. No, 2 de Pedro. 2 de Pedro 1, del 7 a 9. Viene diciendo, el versículo 6 dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; al afecto fraternal, amor. Y fíjense en lo que dice el 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ocioso. O sea, no dejarán estar, como dice, con pereza, ¿no? No nos dejarán estar ociosos. Y sí, dice, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener un activo continuo en las cosas del Señor. Todos los días es un nuevo crecimiento, es ir creciendo día a día en el conocimiento de la verdad y en la aplicación de la palabra, ¿no? Vamos al versículo 22. Versículo 22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y esto se refiere a dos cosas acá. Primero, cuando realmente una persona es creyente, que cree, en algún momento va a dar indicio y va a manifestar la verdad del Evangelio, que aceptó el Evangelio, ¿no? En algún momento. No se puede esconder no se puede ocultar para siempre un creyente. En algún momento va a ser manifiesto de que es cristiano, ¿no? Nos vemos la negación de Pedro, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Las personas que estaban alrededor dice: este era uno de ellos. ¿Por qué? Por tal motivo. Este era uno de ellos. Él lo negaba y los otros decían: no, fíjate que se comporta como uno de ellos, hasta habla como uno de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún momento lo que somos va a salir a la luz, va a ser manifestado, ¿no? Y otra de las cosas, también saben, puede referirse, ¿no? Que si no aceptaste la luz, que opacaste esa luz y te fuiste tras las cosas de este mundo, Dios también lo va a hacer manifiesto, ¿no? Dice el 22: nada escondido que no haya de salir a la luz. Y esto me lleva a recordar el Génesis, ¿no? Génesis 3:8, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque habían quebrantado un mandamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, en algún momento va a salir a la luz. Va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos escondernos de los ojos del Señor, ¿no? Otro de los ejemplos que me gusta mucho está en Josué 7, 19 y 20. El pecado de Acán, ¿no? Dice que Josué salió a la batalla, perdió en la batalla y le preguntó al Señor por qué había perdido, qué había pasado, qué era lo que estaba pasando. Y el Señor ahí le dice que había gente que había tomado de lo anatema. Había una persona, no gente. Y empezaron a buscar y la suerte cayó sobre Acán. Y era cierto que había sustraído las cosas y la había escondido en
La había escondido en su tienda, la enterró, es más, la enterró bajo tierra, pensando que a la vista del ser humano no estaba visible, pero a la vista de Dios sí estaba visible el pecado que había cometido. Entonces a Dios no se le puede ocultar nada. Si sos creyente, si estás creyendo en Cristo, si creíste y en algún momento lo vas a manifestar. Y si seguís pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, en algún momento Dios lo va a sacar a la luz. Es claro como el agua, ¿no? Versículo 23. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Y acá lo que el Señor nos está diciendo, el que si tiene oído para oír, oiga, que no debemos rehusar a oír de la palabra de Dios. Porque, ¿saben por qué? No debemos rehusar de oír la palabra de Dios, porque por ella llegamos al conocimiento de la verdad. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Romanos 10:17. Ahora, recibiendo la palabra, teniendo fe, tenemos que meditar, dice, meditar en lo que oímos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Oímos la palabra, meditamos la palabra y la ponemos en práctica a la palabra. Esa es la verdadera, esa es el modo correcto de oír la palabra. Es decir, escucho la palabra, medito la palabra y la pongo en práctica. Versículo 24. Dice, le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. El Señor está refiriendo al valor que le damos a la palabra, ¿no? ¿Qué valor le damos a la palabra que escuchamos? ¿Qué sentido tiene la palabra para nuestra vida? Dice, mirá también lo que oís. Entonces, está diciendo, ¿qué valor le vas a dar a lo que yo te estoy hablando esta noche? ¿Qué valor le vas a dar a lo que estás escuchando? Y sabemos que las personas que le dieron valor fueron bendecidas por el Señor. Las personas que le dan el valor a la palabra de Dios son bendecidas. Y también vemos que Dios considera a las personas en cuanto al valor que le dan a la palabra. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a Mateo 5:19. Mateo 5:19 dice, de manera, dice, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga, poner en práctica, y los enseñe, lo comparta a otra persona, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo considera Dios al hombre? En cuanto al valor le demos a lo que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Si le damos valor, Dios nos va a llamar grande en el reino de los cielos. Ahora, si nosotros no le damos el valor que tiene y la enseñamos así como a lo criollo, como quien dice, ¿no? Seremos llamados muy pequeños, dice, ¿no? Y dice, y quebrante los mandamientos. Sabemos que cualquiera que quebrante los mandamientos se hace culpable. Entonces, esto es así, ¿no? El Señor nos da el valor según nosotros le demos el valor a la palabra. Nos considera el Señor de momento que empezamos a darle valor a la palabra. Después dice, ¿no? Que se le añadirá a la persona o se le quitará, ¿no? Con la medida que medí os añadirá a vosotros. Acá lo que nos está diciendo también es que si nosotros aceptamos, ponemos en práctica y las enseñamos tal cual el Señor nos las entrega la palabra, Él nos va a dar más para que nosotros sigamos aprendiendo de su palabra, ¿no? La forma más, la forma sería correcta de progresar en el conocimiento de Dios es escuchar la palabra, tener interés por las palabras, ponerla en práctica. La práctica es el camino para el progreso en el conocimiento del Señor.
sabemos que toda palabra puesta en práctica es el camino correcto para el adecuado conocimiento de la palabra de Dios. Juan 1.16 dice que el Señor da gracia sobre gracia, ¿no? Vamos a leer Juan 1.16. Juan 1.16 dice lo siguiente. Esto para la persona que ponen en práctica la palabra y que realmente tienen un interés de conocer, dice, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. ¿Qué era la gracia? Un regalo inmerecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a estar recibiendo de Dios lo que no merecemos, ¿no? Mateo 6:33 dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Efesios 1.7 dice, Efesios 1.7 dice, de quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. El Señor siempre nos va a estar dando más en cuanto nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Ahora dice el versículo, al que tiene se le dará y al que no tiene aún se le quitará. Sabemos que el Señor siempre va a dar a la persona que tiene un corazón sumiso a la palabra, ¿no? Le va a ir dando crecimiento. A medida que nosotros nos pongamos debajo de la autoridad del Señor, siempre nos va a dar conocimiento. Y esto también es, vamos a ver el 25, dice, porque el que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Porque al que tiene se le dará, al que tiene que un corazón dispuesto a recibir la palabra y a ponerla en práctica. El otro caso es al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y esto qué nos está queriendo decir acá, no? El paralelo dice aún lo que piensa tener, qué bárbaro, ¿no? Porque un deportista, ¿no? Vamos a hacer así unos ejemplos. Un deportista se entrena para nuevo desafío, ¿no? Un deportista se entrena para nuevos desafíos. Un estudiante se estudia para poder aprobar sus materias, ¿no? Y pasar de grado. Nosotros debemos orar, debemos leer su palabra para poder ir creciendo en la verdad del Evangelio, en la verdad que el Señor tiene para que nosotros seamos luz y para que esa luz alumbre a otras personas. Ahora, el caso contrario dice, al que no tiene se le quitará, ¿no? Lo que no tiene se le quitará. Fíjense que el paralelo dice lo que piensa tener. Y eso lo que piensa tener es decir que hoy es el tiempo que estás escuchando, que quizás la palabra nunca llegó a tu corazón, nunca entró, nunca cambió ese corazón. La tierra siempre fue como la arcilla, ¿no? Que nada germina ahí, ¿no? O como la piedra. Hoy es el tiempo de ablandar ese corazón para que la palabra entre y dé fruto. ¿Por qué? Porque si vos pensás en otro tiempo tener la oportunidad o la posibilidad de escuchar y decir, soy joven para esto, para estas cosas, o soy demasiado viejo, o no le presto el interés que realmente tiene que tener la palabra de Dios en mi vida, me sigo enredando en los negocios de este mundo, la palabra se hace infructuosa, no da fruto, y va a llegar un tiempo en que esto se termina y lo que pensabas tener se te va a quitar. Ese anhelo que quizás en algún momento pensaba tener se te va a quitar. Es decir, hoy es el tiempo de escuchar el Evangelio, hoy es el tiempo de arrepentimiento, como dice el Señor, para poder
ser una nueva creación. Hoy es el tiempo. No esperemos el mañana o no esperemos pensar tener algo que nunca sucedió en nuestro corazón. Seguimos Marcos, el versículo 26. Y acá empieza el Señor otra vez, le habla de un sembrador, ¿no? Toma otra vez algo que era común en ese tiempo, que era sembrar, como esto de la lámpara. Y algo que me llama la atención, que pasé por alto, perdonen, que dice en el versículo 21, dice que se pone en el candelero, ¿no? Y el candelero era algo que sobresalía de la pared, una superficie firme que se ponía la luz ahí y alumbraba todo, ¿no? Entonces, esto me daba a pensar a mí de que ¿dónde voy a poner mi luz? En algo firme. Y yo lo pondría en la roca de Cristo, ¿no? En algo inamovible. Es decir, que esa fe que va creciendo y va alumbrando tiene que estar apoyada en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quería compartir, que se me había pasado por alto. Ahora vemos acá el ejemplo de otra vez un cosechador, ¿no? Dios, hace referencia, decía además, así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla en la tierra, ¿no? La semilla sabemos que representa la palabra de Dios. Dice, y duerme, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él lo sepa cómo, ¿no? Y acá es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo determinado para que la persona, que esa semilla dé fruto. Pero la meditación de la palabra, en el corazón sabemos que la palabra nunca vuelve vacía, o trae fruto de arrepentimiento o trae fruto para condenación, negación, ¿no? O lo negás o lo aceptás. Y en este caso, el que siembra la semilla tiene que descansar en que Dios es el que da el crecimiento, ¿no? Primera de Corintios 3:6 dice, Apolo sembró, Pablo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Vamos a leerlo, si es así. Primera de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6. Dice, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sembramos la semilla y otro puede seguir regándola a la semilla, seguir hablando la palabra de Dios para dar, para que la persona tenga conocimiento, pero el crecimiento de la semilla lo da Dios, el crecimiento de la palabra lo da el Señor, ¿no? Después dice, versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, pues el grano, después grano lleno de fruto. Y acá yo puse unos versículos, ¿no? Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice lo siguiente. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Uno de los primeros frutos que tiene que haber en la semilla en la que fue plantada es el fruto del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Ese es el primer fruto que tiene que verse en una persona que acepta la palabra de Dios. Luego otro de los frutos está, yo lo puse así, ¿no? Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice así. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es otro fruto que tiene que tener el que acepta al Señor. Desead
la palabra de Dios, la palabra de Dios, que no está adulterada por nada ni contaminada por nada de este mundo. Esos son los primeros frutos que tiene que dar la palabra de Dios en nuestra vida. Primero, fruto digno de arrepentimiento y luego el deseo de crecer en la palabra de Dios. Y el versículo 29, sabemos que está hablando de un futuro, ¿no? Porque dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz dice, porque ha llegado la siega. Y sabemos, nosotros que creemos, los hijos de Dios, sabemos que no hay un punto de madurez en la vida espiritual. Es un crecimiento continuo, día a día, día a día. Pedro nos dice que tenemos que edificarnos como piedra viva, ir creciendo mutuamente, uno, siempre creciendo, edificándonos unos a los otros, ¿no? Y nunca hay un punto de madurez. Entonces, Señor, ¿qué nos está diciendo acá? Que en algún momento Él va a meter la hoz y va a separar el trigo de la cizaña. Y la cizaña, el yuyo, lo que sería, ¿no? El pasto que no sirve, dice que va a ser quemado en el horno de fuego. Más el trigo va a ser llevado y guardado, ¿no? Por Dios en sus graneros. ¿Qué está diciendo acá? Quiero decirte que si la palabra, hoy escuchaste la palabra, que el primer fruto que tiene que haber en tu vida es de arrepentimiento, de haber llevado una vida alejado de Dios, ¿no? El Señor dice que todos somos pecadores, que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sabemos también que el Señor ideó un plan para esto, ¿no? Ideó un plan. ¿Cuál fue el plan? El plan fue que mandó a su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que por Él nosotros tengamos entrada al reino de Dios. Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Salvador, en el tiempo de la siega, va a ser recogido y guardado en el granero de Dios. Y el que no haya aceptado la palabra de Dios va a ser cortado y echado por manojos en el fuego eterno que arde. Hermano, que esta palabra haya sido de edificación, y para vos, si estás escuchando por primera vez, te pido que escuches con atención, que medites en lo que dice la palabra, para que en algún momento puedas ponerla en práctica y que esa semilla haya caído en un corazón ablandado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga en esta noche. Oramos para terminar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque por ella entramos al conocimiento de la verdad. Sabemos, Señor, que después de haber escuchado tu palabra, tenemos que empezar a hacer esa luz en este mundo para que alumbre, Señor, a cada hombre, Señor. No permitas que nos enredemos en los negocios de este mundo, corriendo la corriente, Señor, misma, porque sabemos que raíz de todo males es el amor, Señor, a las cosas de este mundo, al dinero, a los afanes. Señor, que codiciando muchos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, Dios. Señor, manténnos firmes, Señor, en este tu camino, manténnos firmes en esta tu palabra, Señor, que ella sea la que esté obrando día a día en nuestro corazón, Dios. Gracias en el bendito nombre y santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga y siga conectado por este mismo canal todos los días. La palabra de Dios va a ser anunciada para usted. Gracias y Dios lo bendiga.